Qué lindo seguir compartiendo a nuestros artistas. Recién Laura Mancini, que se cantó todo, me encanta, la piel así de gallina con el último tema. Y ahora llega el momento de hablar de cine con un colega, Hernán Cachaurian, que tenemos muchas cosas, novedades, cosas que ya se han estrenado y otras que están por venir. Claro, exacto. Bueno, la última que tenemos hace horas nomás se estrenó el segundo tráiler, porque el primero fue en diciembre, que incluso lo vimos acá. Exactamente. De La Odisea, que es la nueva película de Christopher Nolan, después de 3 años ya. De Oppenheimer. Oppenheimer fue hace 3 años. Y tenemos más escenas. Obviamente está basado en el poema de Homero, ¿no? Del clásico griego. Y tiene más escenas y más personajes que se van presentando en esta oportunidad. Bueno, acá tenemos un poco más de Tom Holland y Anne Hathaway como Penélope y Telémaco. Su hijo. Claro, su hijo Telémaco. Exacto. Y también tenemos a, bueno, los héroes griegos. Ya vamos sabiendo, digamos, nuevos personajes, como por ejemplo el de Melenao, que va a ser John Berntal. Después tenemos a Robert Pattinson como Antinoo, que es el antagonista justamente de Ulises en Ítaca, es el que quiere quedarse con el trono mientras Ulises está afuera. Tenemos lo vemos un poco más al Cíclope. También aparece Calisto. Bueno, ahí está Ulises disfrazado de ciego, ¿no? Cuando regresa ahí, ya sabemos que regresa, ya nos da el spoiler. Y también tenemos a Charlize Theron. A Charlize Theron como Circe, la hechicera, ¿no? Él está contando ahí sus problemas, una especie de psicóloga en la isla de Circe, porque lo escucha, él pasa como 2 años, según los poemas ahí, con el resto de sus tropas y bueno, ella lo quiere retener. Y acá estamos viendo esto que yo la verdad nunca lo vi en las... Nunca no vi ninguna adaptación y tampoco lo leí, estos soldados todos llenos con armaduras medievales casi, ¿no? Como gigantes, ¿no? Claro, son gigantescos. Salvo que sean cíclopes disfrazados, pero son muy chicos para ser cíclopes. Yo la verdad, la Odisea no la leí, la estudié en el secundario, viste que en un momento la Odisea habré leído algún fragmento, pero nunca me embarqué en la lectura. El Cid Campeador y la Odisea. Ilíada y Odisea. No creo que lo haga tampoco. No, está para ver cómo está la historia. Pero bueno, es un inmenso clásico de la literatura. Yo los leía de chico en esos libritos que venían en las revistas Anteojitos, ¿sí? Claro, como adaptaciones. Como adaptaciones, claro. Entonces era como los superhéroes de los griegos, claro. ¿Viste esto? Y después hubo una adaptación, me acuerdo, con Kirk Douglas. Claro. Que le decían Uliche, porque era una de esas películas tipo Spaghetti western, pero así de la antigüedad. Ahora viene como una superproducción, claramente. Sí, 250 millones de dólares, dice que sale, y estuvo filmada en varias locaciones de Escocia, Italia, Sicilia, Sahara Occidental. Y es un elencazo, porque de verdad son todas primeras figuras. Acá no tenemos vistazos, pero también está John Leguizamo, Mia Goth, Elliot Page, que es un Zendaya, Zendaya, que va a ser Atenea. Sí, que tampoco aparece. Exacto. Pero bueno, por eso digo, son unos mega nombres. No me puedo imaginar cómo entró Zendaya a esa película, ¿no? Casada con Tom Holland. Claro. Así que, pero bueno, el tema es... hay obviamente mucha expectativa por ver la repercusión, pero yo estaba pensando, digo, bueno, Oppenheimer tampoco era porque vos decís, bueno, es un clásico, más allá de que es una historia épica, Oppenheimer no pintaba tampoco como para ser una película popular y masiva por la temática, porque es bastante compleja también de seguir en toda la trama, digamos, como esto que está repartido en distintas... Aparte está en blanco y negro, en que es distintas épocas, ¿viste? Era complicado y sin embargo funcionó muy bien en taquilla. Hizo alrededor de 500 millones, un poco más, un poco menos. Y lo que pasa es que lo ponían a competir con Barbie, que hizo como 1,5 millones. Claro. Perdón, 1.500 millones de dólares. Estoy diciendo cualquier cosa. 500 millones de dólares aproximadamente de recaudación de Oppenheimer y alrededor de 1.500 millones Barbie. Pero era como, ¿te acordás que era como una rivalidad? Sí, absurda. Porque no tiene nada que ver. Pero estaba bien porque era como que animaba a la gente a ir al cine y recién saliendo de pandemia. Claro. Porque hasta el 2022 había estrenos muy
esparcidos. Estos eran directo para el cine. Los primeros, claro, cine, post pandemia. Y está filmada en IMAX. Exacto, dice que gastaron toneladas de rollo, o sea, de cinta para IMAX, así que bueno, acá hay un solo cine de esos. ¿Explotará o no? No sabemos, pero bueno, está filmada para ese estilo de proyección. O sea, es monumental, son como 10 metros la pantalla de alto. Y bueno, hay muchas películas que ya directamente están llegando para ese formato exclusivamente. Obviamente tienen las adaptaciones para los cines, pero una de esas es Mandalorian, que llega de Mandalorian and Grogu, que llega el 21 de mayo. Que ya estuvieron haciendo unas proyecciones para prensa en los últimos dentro del universo Star Wars. Exactamente. Sí, está basada en la serie del mismo que se llama The Mandalorian, que tuvo 3 temporadas y bueno, es como que continúa esa serie y aparte es como sirve como una especie de eje para las demás series de Star Wars. Claro. Porque va a haber cameos sorpresa. Estreno de de Odisea. 17 de julio. A mitad de las vacaciones de invierno. O sea, llevas al nene a la mañana a ver los Minions y claro, sí, pero no es para chicos. Y no, chicos, hay, obviamente. Por lo que vimos en los trailers, hay escenas así violentas. Capaz que hacen una adaptación, pero... No, pero es una película larga, cerca de 3 horas además, y con toda una historia densa. De procesar, no es la versión para chicos. Capaz que hacen una, viste, animada en el futuro, pero mejor para adolescentes sí, para adolescentes sí. El otro día estaba reviendo justamente Troya, de la de Brad Pitt, y nada que ver. Es totalmente diferente. Porque decían, por lo menos, bueno, capaz que empalma, pero no hay manera. El tono, los colores, las texturas, todo. Bueno, y el gran éxito que tenemos en la actualidad es la de Michael Jackson. No la vi todavía, no tuve oportunidad porque estuve de vacaciones y demás. Pero es un gran éxito acá en Argentina, inclusive, viste que el cine estaba medio mal en verano, que se quejaban las distribuidoras, y ya llevó 500.000 personas en 2 semanas de estreno. La alcanzó El Diablo Viste a la Moda 2, que ya hizo casi el mismo número en una semana, pero realmente Michael Jackson, no Michael, como decía Domingo Ainubla, Michael Jackson, que es un cantante que no lo conocen las nuevas generaciones, que llega un montón de gente al cine, es digamos, un hallazgo. Pero aparte también está este antagonismo entre la prensa y el público. Viste que hay como un fenómeno que la prensa la fustigó mucho a la película porque no se ocupa de la vida íntima de Michael Jackson, sino de la vida pública, que de hecho llega hasta el año 88 la película. Bueno, pero justamente porque llega hasta el año 88. Claro, exacto, pero la prensa no hasta ese momento, no había lo que importaba era la vida pública y está la vida privada en lo que tiene que ver con la familia y todos los maltratos. Claro, porque empieza con los Jackson 5. Pero la respuesta del público fue otra y entonces tenés esos sitios en donde hay calificación de prensa y de público y la de prensa es 39% y el público 97%. Entonces, decididamente los fanáticos de Michael Jackson empezaron a apoyar esta producción que está protagonizada por un pariente de Michael, que es un sobrino, Jafar se llama Jackson, que según el director Antoine Fuqua, lo logró sacar a la perfección, ¿no? De hecho, vemos que es muy parecido, pese a todas las cirugías que se hizo Michael Jackson, desde mediados de los 80 en adelante, lo saca muy bien al personaje y aparte los pasos de baile, todos son idénticos, o sea, no hay diferencia con el original, ¿no? Ahí tenemos la recreación de Thriller. Y bueno, todas sus presentaciones en vivo. Muchas de las experiencias del público dicen que es muy parecido a estar en un recital de Michael Jackson. Entonces yo todavía no la vi, tengo que ir a verla, pero bueno, con este tema de los feriados, los días de semana, se me hace muy difícil. La función de prensa me la perdí. Viste que las ponen en un horario muy temprano. Las funciones de prensa para mí también son inviables. Nosotros nos quedamos redespiertos hasta muy tarde. Sí, entonces, en general son 10 de la mañana. Claro. Y ahora recién estamos abriendo un ojo. Exactamente. Pero la verdad es que está haciendo un recorrido muy bueno y está digamos, en sintonía con lo que ha sido la leyenda de Michael Jackson, que murió hace ya 16 años. ¡Wow! Impresionante. A los 50 años, ¿no? O sea, ya estaría cerca de los 70 Michael Jackson, si hubiera seguido vivo. Bueno, y te tengo una de estas películas en el recuerdo, que se cumplieron 20 años del estreno de V de Venganza, fue acá en Argentina, de V for Vendetta en Estados Unidos.
Que es una película que está basada en un cómic, pero no en un cómic convencional de superhéroes, etcétera, sino un cómic escrito por Alan Moore, que es un autor inglés, británico más que inglés, que utiliza muchos conceptos del tipo talismán, o sea, se apoya en un concepto. En la película es la B, la letra B. Bueno, cualquiera que haya visto la película ve que transcurre, el personaje es Vi, la chica que está con él, que es Natalie Portman, se llama Evie. La fecha de, ¿cómo es?, en la que él planea un ataque es el 5 de noviembre, etc. Y este cómic estuvo basado o estuvo inspirado en la época de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y como fiel exponente de este tema, de esta época, el cómic no se llegó a culminar nunca porque se fundió la editorial por las malas condiciones económicas que había en ese gobierno, ¿no? Que justamente vino a Argentina a salvarle las papas del fuego a Margaret Thatcher con la tristemente recordada Guerra de Malvinas. Pero el autor empezó a tener mucho éxito en Estados Unidos a mediados de la década del 80, y ahí en DC Comics le ofrecieron continuar o terminar esta historieta. La relanzó, reescribió algunas cosas y se convirtió en un éxito absoluto. De hecho, las reediciones de los libros siguen estando entre las más vendidas de la editorial. Y entonces en 2006 los hermanos Wachowski produjeron, los de Matrix y Meteoro, produjeron la película basada en el cómic. Está bastante fiel, digamos, a la historieta, pero no es idéntica. Entonces hubo críticas y gente a favor, pero en definitiva... En general siempre los fundamentalistas del cómic, claro, que es un mundo muy particular, ¿no? Que son fans, son muy fans. Siempre hay algo. Entonces en las adaptaciones a las películas muchas veces dicen, no, pero acá tal cosa, tal otra. Bueno, son como universos distintos, más o menos paralelos, pero son diferentes. No se puede adaptar todo. No se puede adaptar todo, obviamente. Bueno, para los que no lo conozcan todavía, que es algo raro, pero puede pasar, ocurre todo un futuro distópico en el Reino Unido, en el cual un gobierno fundamentalista ha tomado el poder y tiene a toda la población hipercontrolada, con policía, con cámaras, etcétera, etcétera. Y hay un lugar donde hacen experimentos con las personas que resultaron ser rebeldes de ese gobierno, a los que han capturado y los tienen presos. Y uno de esos experimentos sale mal y este personaje evoluciona en Vi, que es un tipo que ha quedado horriblemente deformado, entonces se cubre con la máscara de un revolucionario que se llamaba Guy Fawkes, que es una persona que ejecutaron en el siglo XVII por conspirar contra el gobierno británico, quería volar el parlamento. Entonces se escuda con esa cámara, con esa máscara quiero decir, y acciona como un terrorista, ¿no? O sea, el bueno sería un terrorista, pero el público se pone de su lado porque realmente el gobierno es horroroso. Mucho peor. Claro, es mucho peor. Entonces, toda la película gira en torno a este personaje que rescata a Evie, que es Natalie Portman. El B es Hugo Weaving, que era el agente Smith en Matrix, pero nunca nadie se da cuenta porque jamás se saca la máscara. Con la máscara. Y bueno, como él la educa para que ella sea su Robin, sería su ayudante en su plan descabellado de volar el parlamento cooptado por esta distopía. La película, digamos, tuvo un buen pasar en los cines. Y lo que logró fue transformar o traer de vuelta la máscara de Guy Fawkes como un símbolo de protesta. Entonces, en los años siguientes vimos a muchas personas protestar en eventos públicos con esa máscara, pero sobre todo el grupo conocido como Anonymous, que eran los que hackeaban a gobiernos, etcétera, que te aparecían con un fondo difuminado y con la máscara en pantalla y una gorrita, ¿no? Bueno, la buena noticia para los que estaban protestando porque la película era muy corta respecto o no adaptaba todo lo del cómic es que DC Studios, que es el estudio de Warner Brothers dedicado a sus cómics, refundado por James Gunn y Peter Safran, está haciendo una nueva adaptación que va a salir en formato serie para HBO Max, que todavía no hay fecha de estreno y está escribiendo el guión un guionista, un escritor que se llama Pete Jackson, que no es Peter Jackson, sino que tiene un nombre parecido, ¿no? Ahora, sería la misma historia. La misma historia, pero más detallada, en una miniserie que, bueno, puede durar entre 8 y 12 episodios o 6, depende, ¿no? La película tenía una duración de 130 minutos, así que más o menos ahí ya estaba bien contada. Calculo que una serie de 6 episodios alcanza y sobra, episodios de 1 hora. Como ya han hecho con otras producciones basadas en los trabajos de Alan Moore, como por ejemplo Watchmen, que tuvo una adaptación en el cine.
y tuvo también una película animada en 2 partes y una serie basada, que es como una especie de continuación, una secuela que se estrenó en 2019. La pasaron una sola vez y después se archivó. O sea, quedó ahí un par de años dando vueltas en HBO Max y un día dijeron se archiva junto con Westworld, que era otra serie muy premiada. La archivaron y no volvió a aparecer. Y bueno, acá vemos el tipo de película que bueno, tiene toda esa onda. ¿Westworld era de Nolan? Sí, del hermano. Del hermano. Del hermano de Christopher Nolan, que es el guionista, ¿no? También fue guionista de las películas de Batman, de la trilogía de Batman. Y esa no llegué a verla. No, la primera temporada es muy parecida a la película de las décadas del 70, pero después cuando se revelan los robots, que es donde terminaba la película, acá es donde empieza. El puntapié inicial, la primera temporada es como poner los fideos a hervir, digamos. Y después viene todo el plato fuerte en la segunda, tercera, y ya la cuarta la levantaron y la quitaron de la... No la podés ver en ningún lado. O sea, vos querés ver hoy esa serie, tenés que contratar un servicio de streaming especial que es muy detallado y tiene producciones puntuales. Eso. ¿Por qué harán esto teniendo en cuenta que es una producción propia, ¿no? Y podrían seguir facturando con esto. Aparentemente la cuarta temporada no les gustó a los directivos. Justo coincidió con la fusión de Warner con Discovery y el David Zaslav, que es el que quedó como CEO, no estaba de acuerdo con cómo se iba desarrollando la serie, porque la cuarta temporada como que difería muchísimo de las anteriores y decidió... De hecho, el protagonista de Breaking Bad es el que empieza a ser, digamos, a tomar el rol líder en toda esta producción y no le gustó en absoluto y la canceló, pero no solamente la canceló, sino que la guardó en una válvula. En una caja fuerte gigante junto con la serie de Watchmen, ¿no? Que son cosas raras, realmente no se entiende. Y hay muchas producciones que también eran clásicas de Warner y no las podés encontrar en ningún lado. Películas, series, etcétera. Bueno. Por suerte las más famosas sí. Menos mal. Y todo eso siguen estando ahí. Menos mal. Así que bueno, ese es el pantallazo que dimos de todas las novedades y el recuerdo de V for Vendetta a 20 años de su estreno. Me encantó. Muchísimas gracias, Hernán, por compartir esto y por charlar un poquito acerca de lo que hay, de lo que tenemos para ver y de lo que se viene en el cine, que me encanta siempre estar ahí atento a las novedades. Nosotros hacemos una tanda muy cortita y enseguida seguimos con más Redespiertos. Adorni, nuevo escándalo. Un contratista asegura que el jefe de gabinete pagó una fortuna al contado para refaccionar su casa en un country. ¿De dónde salió el dinero? ¿El gobierno lo seguirá apoyando? Además, inflación en baja. Las principales consultoras detectaron una desaceleración de los precios en abril. Se viene por fin el alivio para el bolsillo. La Argentina de hoy se discute en el gran clásico de la política. A dos voces con Bonelli y Alfano. Miércoles 23 horas por TN. Este país es una fábrica de noticias. Las imágenes son en vivo. No para, no avisa, no duerme. Te acostás con una realidad. El que depositó dólares recibirá y te dólares. despertás con otra. Ser una señal de noticias en este país no es fácil. Acá no existe el día tranquilo. Pasó hace un ratito nada más. Hoy no pasó nada.